Cordial saludo a todos. La STS del lenguaje se basa en la recuperación de información explícita e implícita de los textos. El propósito de la formación del curso es fortalecer al acompañamiento de los docentes durante el proceso de planeación de estrategias que promuevan aprendizaje desde los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico de los textos, para ser desarrolladas en ambientes pedagógicos de aprendizaje a distancia. Conceptualización. Presentación de la fundamentación teórica que sustenta la enseñanza de la lectura y el desarrollo de la competencia comunicativa lectora a la luz de los referentes curriculares. Exploración. Actividad 1. Prelectura. Para empezar un ejercicio de comprensión textual y como espacio de prelectura, te invito a pensar en lo siguiente. Si tu familia fuera de animales, ¿cuáles serían esos animales? ¿Qué animales sería cada uno de los miembros de tu familia y por qué? Contestar oralmente. Puedes pausar el video. Continuamos con una segunda actividad de lectura, escuchando atentamente la lectura en voz alta a través del video Choco encuentra una mamá, obra de Keiko Kasha. Los invito a que me acompañen en la lectura Choco encuentra una mamá de Keiko Kasha. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora Jirafa. Señora Jirafa, dijo, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora Jirafa, pero yo no tengo alas como tú. Choco se encontró después con la señora Pingüino. Señora Pingüino, exclamó, usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Lo siento, suspiró la señora Pingüino, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Choco se encontró después con la señora Morsa. Señora Morsa, exclamó, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, gruñó la señora Morsa, mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora Oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. Mamá, mamá, necesito una mamá. La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconoces a tu madre? Ay, estoy seguro de que ella me abrazaría, dijo Choco entre sollozos. ¿Así? Preguntó la señora Oso y lo abrazó con mucha fuerza. Sí, y estoy seguro de que también me besaría, dijo Choco. ¿Así? Preguntó la señora Oso y alzándolo le dio un beso muy largo. Sí, y estoy seguro
de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. Sí, preguntó la señora Oso, y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco: Choco, tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? Preguntó Choco. Pero si tú no eres amarilla. Además no tienes alas ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos. ¡Qué barbaridad!, dijo la señora Oso. Me imagino lo graciosa que me vería. A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. Bueno, dijo la señora Oso, mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos. Choco, te presento a Hippo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora Oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso. Y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. Actividad 3. Lectura. Después de participar en la lectura en voz alta dirigida, responde a las siguientes preguntas de comprensión textual seleccionando solo una de las opciones de respuesta. Pausa el video y responde oralmente. La lectura y comprensión parte desde la concepción ligada al texto, es decir, texto, lector, contexto, en lo que se relacionan en la construcción de significado en procesos interactivos, en los que intervienen los elementos antes mencionados. Cuando el lector se acerca al texto, se establece una intencionalidad y los objetivos de la lectura. Estos aspectos anteriormente son tomados por los docentes en el ámbito escolar, pues él es el sujeto que define el propósito y la finalidad de lo que se va a leer. En cuanto a la relación de elementos curriculares de lengua castellana, lectura, este abarca el proceso de construcción de significado a través de la interacción del sujeto entre el texto, el contexto y el lector, por lo cual la comprensión no es más que un proceso interactivo donde se construye una representación organizada y coherente de los contenidos de los textos, de los cuales se interpretan con los conocimientos previos que tienen los niños. En las implicaciones de la lectura como proceso interactivo, es necesario contemplar el sujeto lector, ya que éste hace uso de sus conocimientos previos, generándose expectativa del texto, que él es dentro de la parte de la organización semántica, el sentido global del texto y la estructura textual dominante. Obviamente, el lector tiene un objetivo que le permite partir del conjunto de conocimientos previos. Los lectores necesitan a la vez dominar las habilidades de codificación y aprender distintas estrategias que los conduzcan a la comprensión, es decir, hacer muestreo, precisiones, anticipaciones de lo que lee, de organizar ideas, de la relación del significado y el contexto, entre otros aspectos. Ahora miremos la siguiente imagen, la cual podemos decir que es un texto multimodal, ya que combina más de un sistema semiótico dentro de los cuales vemos lingüísticos, visuales y espaciales. Seguido hay una representación que tiene que ver con el sentido global del texto, es decir, observamos un ambiente de adultos. ¿Qué es un sitio para adultos? Que es un bar donde hay varias personas reunidas.
Y cuando se le agrega ese tipo de representaciones información escrita, como dice en la parte de abajo, hay una información que dice, quizá nos podemos conocer online alguna vez, inmediatamente nos amplía el campo de comprensión, porque el lector va a tener una ubicación no solo desde lo que representan en las imágenes, sino del contenido y de su contexto. En las acciones para avanzar en información literal, está establecida por una información cercana entre el sujeto y el texto, es decir, toda la comprensión dada en el texto, lo literal tiene que ver específicamente con la información que el texto presenta. No salimos de las preguntas que podemos formular para este nivel de comprensión. Tenemos qué dice el texto, desde lo que dice el texto, cuál es el propósito del texto, cómo localizar información en el texto, cómo resumen la información del texto. Aquí vamos a utilizar desde la literalidad transcriptiva, ya que tiene que ver con el reconocimiento del significado convencional, y la literalidad desde la paráfrasis, que permite la relación del contenido del texto, haciendo resúmenes, omitiendo, entre otros, para bajar la información literal en los textos narrativos. Desde la literalidad transcriptiva se puede localizar acciones y quienes lo realizan, y pueden también identificar títulos o sesiones. Y desde la literalidad, desde la paráfrasis, se pueden hacer resúmenes de acciones principales, identificación de estructura del texto, inicio, nudo, desenlace. Dentro de las acciones para evitar la información literal en los textos descriptivo y explicativo, desde la literalidad transcriptiva se puede proponer que se realicen definiciones del objeto, fenómeno, animal o proceso que identifique títulos, subtítulos, ilustraciones, y desde la literalidad para la paráfrasis que hagan síntesis de información a partir de la jerarquía de la información, que realicen organización de la información en línea de tiempo o mapas mentales. En los textos informativos, las acciones para avanzar que podemos proponer en información literal, desde la literalidad transcriptiva podemos decir que identifiquen sucesos o hechos por informar a partir de quién, qué o quiénes, entre otros, además de la identificación de la distribución de la información en cada uno de los párrafos, secciones. Desde la literalidad, desde la paráfrasis, se propone esquemas que sinteticen las versiones del suceso informado, y el reconocimiento de imágenes, pie de foto y que representan del suceso presentado. En relación a las acciones para avanzar en información inferencial, la inferencia es un proceso complejo, ya que hay una relación entre el lector y el texto, un proceso en el que el lector relaciona la información que el texto le ofrece con sus saberes previos, es decir, con información que no está en las letras, pero que podemos ubicar infiriendo, atendiendo a tres elementos importantes: el saber del lector como el tópico del texto, experiencia de vida y el vocabulario y léxico. Luego la coherencia global y cohesión, que necesariamente tiene que ver con la red que se establece entre los componentes del texto, lo que ofrece finalmente todos los enlaces. Tema que éste le ofrezca al lector cuando logró establecer relaciones y asociaciones entre los significados. Para avanzar en la información inferencial de los textos narrativos, se proponen acciones a los estudiantes en los que se solicita identificar a los personajes a partir de sus cualidades, ya sean protagonistas o antagonistas, y relacionar los relatos leídos con similares estructuras y anticipar su resolución. Acciones para avanzar en la información inferencial del texto descriptivo explicativo. Se propone para los estudiantes inferir posibles cambios en el texto, como el título posible, gráfica de información que no aparece, anticipar los pasos a seguir en el proceso descrito, las características del objeto o fenómeno descrito, y en los textos informativos se propone que se infieran posibles reacciones de posibles lectores. Ante la información se infieren puntos de vista en la información presentada, infiriendo las posibles fuentes de los sucesos. Para finalizar, avanzar en la lectura crítica es interesante, reconociendo que este es un nivel
en donde el sujeto se desprende mucho más del texto y da un juicio o una postura sobre lo que fue su experiencia sobre el tema. Es aquí el reto más reflexivo en cuanto a los procesos de enseñanza. Cuando nosotros como docentes logramos un nivel crítico, prácticamente estamos validando que el objetivo o la finalidad con la que el estudiante se acercó al texto, aquí se podría llevar a los estudiantes a establecer relaciones entre el autor y del texto y su contenido a partir de otros textos o fuentes de información, y también relacionar al texto de diferentes intenciones comunicativas, formatos de estructura para el mismo tema o información. Con esto último se pretende que a pesar de la educación a distancia no nos olvidemos de las diferentes competencias que desarrollan los estudiantes, los niveles de comprensión, lo cual permite la recuperación de información tanto explícita e implícita de los textos. Profe, si tienen algunas inquietudes, estoy atenta por el grupo del chat o por el personal. Lo importante es poder desarrollar esas habilidades con nuestros estudiantes en cada una de las actividades que planteemos con los textos abordados en las guías de aprendizaje. Muchas gracias.